Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a estar viendo ahora sí lo que es la descarga y la configuración de nuestro WordPress dentro de el servidor Apache que hemos estado configurando. Ya habíamos instalado lo que es el motor de base de datos, ya habíamos instalado lo que es nuestro servidor Apache y pues bueno, las dependencias y el intérprete de PHP para que se pueda comunicar a través de los módulos o las dependencias para Apache y para MySQL. Entonces, pues bueno, les había platicado en la presentación anterior, pues prácticamente qué es WordPress, cómo lo podemos utilizar, cómo está estructurado, qué podemos hacer con él. Pues prácticamente vamos a utilizar tal cual el CMS de WordPress totalmente descargable. Si anteriormente recuerdan, habíamos estado platicando acerca de la versión de WordPress.org. Esta es la versión que nosotros vamos a instalar. Si nosotros ingresamos a este sitio, pues bueno, directamente tenemos un botonzote de color azul donde nos indica Get WordPress. Entonces vamos a darle clic en el botón y pues bueno, tenemos dos formas de instalación de WordPress. Prácticamente es descargarlo e instalarlo nosotros mismos o pues bueno, configurarlo dentro de un proveedor de hosting. En este caso nos vamos a guiar por la instalación que hemos estado realizando nosotros mismos. Y pues bueno, aquí mismo la documentación de WordPress me indica que justamente necesita una versión de PHP 7.4 o mayor, la versión 5.7 de MySQL o la 10.3 de MariaDB. O versiones superiores. Entonces estos son los mínimos requerimientos que nuestro WordPress necesita para poder funcionar de manera correcta en su última versión. Entonces ahorita prácticamente estamos hablando de la última versión, que es la 6.0.3. Y pues bueno, tenemos dos descargas. Uno que es Download WordPress 6.0.3, que prácticamente nos va a descargar la carpeta comprimida en nuestro equipo de cómputo normal, tal cual. Pero nosotros lo vamos a realizar a través de la máquina virtual que hemos estado configurando. Y eso lo vamos a realizar a través de la terminal que nosotros pues ya debemos de tener la conexión a través del protocolo de SSH. Y pues bueno, aquí en este caso pues yo ya estoy logueado prácticamente en nuestro server. Y ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a realizar a través de un comando llamado wget. ¿Qué es lo que hace wget? Prácticamente descargar y conseguir archivos a través de diferentes protocolos, sea HTTP, HTTPS, FTP, entre otros. Entonces, en este caso nosotros vamos a darle clic en el botón que dice Installation Guide. Entonces, en la parte de abajo nos vamos a ir al paso 1, donde dice descargar y extraer. Aquí nos está indicando que existe diferentes formas de descargar y extraer este archivo, que bueno, aquí nos está indicando la ruta de dónde lo podemos descargar, que prácticamente es el mismo sitio, wordpress.org diagonal download. Pero nosotros nos vamos a estar enfocando en este tercer punto, en donde dice, si tú tienes un acceso a la shell a través de a tu servidor web, pues bueno, utiliza el comando wget. Entonces vamos a copiar este comando y lo vamos a pegar dentro de nuestra terminal. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Le estamos diciendo que a través de wget vamos a hacer una solicitud a la URL wordpress.org diagonal latest.tar.gz, que prácticamente es el archivo que contiene nuestro WordPress. ¿Qué es un .tar.gz? Pues prácticamente un formato de compresión, como si fuera un .zip o un .rar, pero en su mayoría se utiliza dentro de las distribuciones de Linux. Entonces vamos a darle enter y automáticamente ya nos está descargando este archivo. ¿Cómo sabemos que ya nos descargó este archivo? Pues bueno, si nosotros tecleamos en la terminal pwd nos va a indicar en qué carpeta estamos ubicados dentro de nuestro servidor. Y pues bueno, si yo le doy ls para enlistar los objetos que hay o los elementos que hay dentro de esta carpeta, pues bueno, ahí vamos a ver lo que es nuestro archivo de latest.tar.gz. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese archivo? Lo vamos a descomprimir. Aquí en la documentación de WordPress también nos está indicando cómo lo podemos extraer, que bueno, prácticamente estamos utilizando un comando tar y unas pequeñas banderas que prácticamente le estamos indicando cómo queremos descomprimir este archivo. Nosotros nos debemos de posicionar dentro de la misma carpeta en donde se encuentra este archivo para poderlo descomprimir.
Si nosotros le damos enter, automáticamente ya va a desplegar todos los archivos que existen dentro de este archivo, o los elementos que se encuentran dentro de este archivo. Si yo vuelvo a indicarle el comando ls, pues bueno, ahí ya me muestra la carpeta de WordPress descomprimida dentro de la misma ubicación que yo ya me había encontrado, que es home diagonal Ubuntu Server. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta carpeta? Si recuerdan anteriormente, ya habíamos estado utilizando la carpeta de instalación y ejecución de archivos por parte de nuestro servidor Apache. No sé si me expliqué. Si ustedes recuerdan en el archivo anterior, perdón, en el video anterior, pues bueno, prácticamente nosotros habíamos ubicado una carpeta llamada diagonal bar, diagonal www, diagonal html. Entonces, si yo le doy cd y me ubico dentro de esa carpeta, pues bueno, yo ya ubico el archivo que habíamos creado, que es el phpinfo.php, para desplegar la información pues del servidor que esté ejecutando PHP en sí. Entonces aquí es donde vamos a colocar nuestra carpeta de WordPress que acabamos de descargar. Si yo le doy cd, me vuelvo a colocar dentro del home diagonal Ubuntu Server, y ahora sí, pues bueno, vamos a mover esta carpeta hacia la carpeta de ejecución de Apache, que es bar www.html. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con el comando sudo mb wordpress espacio, le vamos a dar la ruta y listo. Aquí con nuevamente comando ls veo que ya esta carpeta ya no existe dentro de la posición en donde yo me encontraba, y ahora sí me vuelvo a regresar a la carpeta de bar www.html y ahí encuentro mi carpeta de WordPress. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con esta carpeta de WordPress? Primero que nada, debemos de saber que los archivos no son totalmente ejecutables dentro de las distribuciones de Linux, sino que nosotros debemos de dar las instrucciones de permisos y asignación, bueno, la asignación de permisos tanto a grupos de usuarios como a propietarios y a los usuarios como tal. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Lo vamos a realizar bajo el comando chown. En este caso vamos a ejecutar un comando llamado sudo chown-r, esto para la parte del modo recursivo. Y ahora sí, ¿a quién le vamos a dar estos permisos? Primero que nada, debemos de saber que Apache cuenta con un usuario y un tipo de propiedad que permite hacer la ejecución de las carpetas o archivos que nosotros le indiquemos. En este caso vamos a hacerlo a través de www-data www-data. Esto que significa que Apache va a estar ejecutando pues prácticamente a manera de propietario y a manera de grupos de usuario la carpeta que yo le voy a indicar, y prácticamente aquí le voy a indicar que es WordPress diagonal. Si yo me encontrara en otra carpeta, pues bueno, tengo que completar esta ruta. Si yo me encontrara dentro de algún servidor que tenga una distribución basado en Red Hat o en CentOS, pues bueno, prácticamente el data cambiaría por el Apache. Esto porque los módulos de Apache son diferentes. No sé si recuerdan que anteriormente le habíamos asignado tal cual los servicios, que era HTTP 2, Apache 2, y hay otro módulo que se llama HTTPD2. Entonces eso es por esta razón, dado a que estamos utilizando una distribución pues prácticamente basada en Debian, lo vamos a hacer de esta forma. Simplemente le damos enter, y ahora sí, ¿cómo podemos verificar que realmente Apache esté ejecutando WordPress por detrás?
atrás. Anteriormente, pues bueno, aquí yo ya tengo la ruta hacia mi servidor por la parte de la comunicación por el puerto 80. Ahora sí, yo le voy a dar diagonal WordPress. ¿Por qué diagonal WordPress? Pues bueno, esto ya forma parte de la estructura de los archivos que están dentro de mi servidor. Entonces, si yo le doy enter, ahora sí ya puedo entrar a la configuración manual de WordPress y la configuración inicial dentro de esta parte. Ahora, algo muy importante que hay que recalcar es que no hemos creado una base de datos y un usuario dentro de nuestro motor de MySQL para que WordPress lo pueda utilizar para almacenar los datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si se fijan, anteriormente únicamente teníamos pues prácticamente el sudo mysql-u espacio root espacio-p y podemos ingresar a la base de datos. Sin embargo, esta conexión no está permitida con WordPress, ¿sale? Ahorita vamos a verificarlo. Le damos en continuar, digo, prácticamente nos estaba preguntando cuál era el idioma que nosotros queremos usar. Vamos a indicarle que queremos utilizar el inglés. Y ahora sí nos está indicando, antes de iniciar necesitarás conocer los siguientes ítems: el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, el host y un prefijo de tabla. Estos prefijos de tabla automáticamente WordPress ya los asigna y pues prácticamente WordPress ya crea sus propias tablas para poder ejecutar. Entonces, si le damos en Let's Go, ahora sí, bueno, vamos a indicarle cuál es el nombre de la base de datos a la que nos vamos a conectar. Si de este lado en la consola de MySQL le ponemos show espacio databases, punto y coma, ahora sí ya habíamos creado anteriormente una base de datos llamada WordPress. Si yo le doy use WordPress, punto y coma, y muestro las tablas, show tables, no tengo nada. Entonces pudiéramos utilizar esta misma base de datos para conectar nuestro WordPress, pero ahorita van a ver por qué no nos vamos a poder conectar. Vamos a utilizar el nombre de la base de datos, que es prácticamente WordPress. Usuario, vamos a indicar que es el usuario root, sin espacio, sin contraseña, y le damos en submit. Aquí nos está indicando error al establecer conexión a la base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, anteriormente habíamos instalado pues prácticamente un asistente llamado phpMyAdmin, que prácticamente es un cliente de base de datos pero en web. Entonces, si nosotros le damos enter y accedemos, prácticamente aquí nos está preguntando lo mismo que estamos haciendo acá, que es el sudo espacio mysql-u espacio root-p y la contraseña. Vamos a replicar esto mismo. Si yo le doy root y sin contraseña, me va a mostrar que el login no está permitido prácticamente sin contraseña. Y aquí tenemos dos opciones. Una, obviamente no es recomendable llevar esta misma configuración a los servidores en producción, porque pues prácticamente les estás abriendo el acceso a todo el mundo y por una configuración por default. Entonces tenemos dos opciones, pero no son las mejores prácticas. Una es permitir esta política de ingreso a la base de datos sin contraseña, que prácticamente es el allow no password. Y la otra, y un poquito más consciente, pues es crear un usuario nuevo con los permisos hacia esta base de datos. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Si de este lado yo ya me posiciono dentro de pues prácticamente el usuario root, vamos a salir y vamos a volver a ejecutar esta prácticamente a volver a ejecutar la conexión. Ahora sí estamos dentro del usuario root. ¿Qué es lo que vamos a hacer así? Aquí vamos a crear un usuario con create user y vamos a utilizar las comillas simples en donde yo quiero saber, o bueno, yo le estoy indicando a MySQL cómo quiero que se llame mi usuario. Lo vamos a dejar ahorita nada más, por ejemplo, WordPress. Si se fijan, este usuario lo estamos colocando entre comillas simples. Ahora vamos a darle arroba
y nuevamente entre comillas simples localhost. ¿En dónde quiero utilizar este usuario? Bueno, pues prácticamente en localhost, o hacia qué permisos va a tener. Y ahora sí vamos a indicarle que va a estar identified by, otra vez entre comillas, puede ser WordPress 2022 asterisco. Si se fijan, aquí tengo una W mayúscula, entonces simplemente para que respete algún tipo de políticas, podría ser. Y le damos en punto y coma. Listo. Esta consulta ya se ha realizado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro usuario? Le vamos a otorgar los privilegios de ejecución. Le vamos a decir grant all privileges o privilege on el nombre de la base de datos, WordPress, y ¿qué me falta aquí? Punto asterisco. Y si no mal recuerdo es nuevamente el usuario, que sería WordPress @localhost. Y sí, creo que ya. Entonces ahora sí ya tenemos pues prácticamente los datos de conexión a la base de datos. Vamos a intentarlo ahora de este lado. Vamos a recargar el phpMyAdmin y le vamos a indicar que es WordPress y la contraseña que creamos, que es WordPress 2022 asterisco, y listo. Ahora sí ya tenemos la conexión por medio de otro usuario hacia nuestra base de datos. Entonces esta misma configuración, que es el usuario y la contraseña, la vamos a utilizar dentro de nuestro WordPress para podernos conectar. Vamos a darle clic aquí en intentar de nuevo, y ahora sí volvemos a colocar pues prácticamente lo que acabamos de configurar. De hecho vamos a hacerlo aquí, WordPress 2022 asterisco. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí y listo. Le vamos a dar en enviar. Y ahora sí, todo está configurado y pues prácticamente ya tenemos la conexión a la base de datos con nuestro WordPress. Digo, obviamente estas configuraciones no son las adecuadas. Nosotros debemos de tener cierta política de configuración de contraseñas, y obviamente pues esta configuración almacenarla en algún lugar seguro. Entonces obviamente estas simplemente nada más por ejecución demostrativa, y pues para que sepan cómo es que realmente se ejecuta una instalación de WordPress como tal. Entonces, si nosotros continuamos en la instalación, ahora nos va a pedir nuevamente otros datos. Entonces, ¿cuáles son estos datos que acabamos de solicitar? Ahora nos está diciendo: este es el proceso de instalación de 5 minutos. Solamente hay que rellenar la información que está debajo del formulario. Y pues bueno, prácticamente, ¿qué es esto? Uno, el acceso que tenemos de nuestro WordPress es totalmente diferente al que tenemos dentro de nuestra base de datos. ¿Sale? Esto es muy importante pues tomarlo en cuenta, porque me he encontrado con configuraciones de WordPress que son idénticas a las de la base de datos, y esto es una muy mala práctica, porque si tú conoces el acceso al WordPress, conoces el acceso a la base de datos, y pues prácticamente es un error fatal. Ni siquiera tendrías que estar haciendo algún tipo de intrusión o escanear vulnerabilidades dentro de la aplicación de WordPress, por muy vulnerable que sea. Entonces, en este caso nos vamos a enfocar en la configuración de la instalación de WordPress, ya no tanto en la base de datos. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el título de mi sitio? Le voy a poner mi sitio con WordPress. ¿Cuál es el usuario que yo voy a utilizar para ingresar a configurar mi WordPress? Ahora aquí sí ya es prácticamente un
También esta es una muy mala práctica, no utilicen este usuario de admin, obviamente admin se utiliza en muchos otros lados y es prácticamente una configuración por default que viene en todos lados. Entonces, pues bueno, aquí esta contraseña ha sido generada automáticamente por WordPress, la vamos a conservar, pero por lo pronto la vamos a almacenar pues en un bloc de notas. Entonces, es más, vamos a copiarla y pegarla y pues bueno, el usuario incluso podemos utilizarlo como WordPress admin 2022 y bueno, lo copio, listo. Ese sería mi acceso. Aquí simplemente lo estoy almacenando nada más por ejemplo. Y aquí igual un correo. Este sí tendría que ser pues algún tipo de correo en el cual ustedes puedan recuperar el acceso. En este caso pues tampoco me importa, le voy a poner mail@mail.com, pero ustedes como administradores del WordPress pues prácticamente tendrían que utilizar su correo corporativo, su correo personal o algún tipo de correo totalmente asignado para esta instalación, puede ser lo que sea. Y ahora en la parte de abajo nos está preguntando si queremos disuadir o difundir este sitio a través de máquinas de búsqueda o motores de búsqueda como lo es Google. Y pues en este caso lo podemos dar que sí o que no, depende de la utilización del SEO que nosotros vamos a utilizar. A esto se refiere. Entonces, en este caso le voy a decir que no, pero ustedes le pueden dar que sí si es que desean tener pues un proyecto que pues sea fácil de ubicar a través de Google. Le vamos a dar instalar WordPress y ahora sí nos está indicando que pues bueno, WordPress ha sido instalado. Vamos a loguearnos y ahora sí, este es el acceso tal cual de WordPress que nosotros vamos a utilizar con el acceso que acabamos de crear, que es este. Copiamos, pegamos, es la contraseña que estoy pegando aquí. Ok, le doy hacia atrás porque le había dado, perdí mi contraseña, le damos en login y ¡tarán! Bienvenidos a WordPress. Hasta aquí este video. Por favor deja tus comentarios, deja tu crítica. Bueno, incluso, bueno, ya estando aquí dentro del dashboard de WordPress, ahora sí, pues qué carajo, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Pues vamos a visitar nuestro sitio. Aquí, de hecho, incluso en la parte del dashboard, este ya es el dashboard tal cual, este lo vamos a estar viendo paso a paso. Y aquí existe el título del sitio, que es mi sitio con WordPress. Le damos en visitar sitio, le damos en clic y ahora sí, ya tenemos nuestro WordPress instalado. Entonces, muchas gracias por ver este video. Deja ahora sí tus comentarios, deja tus dudas. Con gusto te puedo resolver alguna duda. Si tuvieras algún tipo de problema de conexión a la base de datos, algún tipo de configuración pues que no hayas realizado, la actualización del servidor como tal, o pues bueno, verificar tal cual pues algún tipo de detalles, ¿no? Que se nos hayan pues escapado por ahí de las manos. Pues bueno, hasta aquí este video y pues nos vemos en el siguiente.